queme, entonces se van a generar los gases de combustión, que ya dijimos cuáles son, que van a ser descargados por acá una vez que se cumpla todo lo que tenemos dibujado arriba. Entonces este es un sistema abierto, ¿no es verdad? Con entrada y salida de masa. Entonces ahora queremos convertir a este sistema abierto en un sistema cerrado, pero que imite esto que tenemos acá. ¿Me comprende? Estoy esperando su reacción. Quisiera que me responda la persona que me preguntó. ¿Qué fue? ¿Se lo tragó la tierra? Bueno, por eso es que acá en la máquina de combustión externa no aparecen las válvulas. ¿Está observando? Entonces aquí adentro va a haber una sustancia cuyo comportamiento va a ser similar a esto, no voy a decir exactamente igual, similar a esto que estamos mostrando en el diagrama indicado en la parte superior. No sé si ahora me entienden lo que estoy planteando. Sí, ingeniero. Ya. La pregunta es, ¿y qué sustancia va a haber acá que pueda hacer la mayor similitud posible con lo que tenemos ocurriendo en la máquina de combustión interna? Pues sencillamente lo que se va a cargar acá, en términos teóricos, es aire, que es, digamos, el componente más abundante, porque sería bueno que usted investigue cuál es la proporción de aire versus combustible que se alimenta en un motor como este y luego en el motor diésel y luego en las otras máquinas que vamos a ir analizando. Y entonces usted va a poder comprobar que el más abundante es el aire. Entonces vamos a imaginar que la máquina que va a imitar esta especie de ciclo que aparece en la parte superior del diagrama indicado es aire. Por supuesto que si en la máquina de combustión interna la generación de calor se hace adentro de la máquina, en esta máquina de combustión externa tenemos que imaginar que hay una fuente de calor externa que le entrega calor al aire en el momento adecuado y que en otro momento este aire va a ceder calor que no pudo ser transformado en trabajo mecánico. Eso va a generar como resultado lo que vamos a llamar el ciclo Otto de aire, que ahora voy a pasar a describirlo. Por favor, avísenle a su compañero que ya no insistan. Han transcurrido 15 minutos y quieren seguir entrando. Por Dios, me distraen, no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Si usted compara este diagrama que estoy tratando de elaborar con este otro diagrama, note la diferencia. Esto de acá es volumen total, es el volumen total de lo que esté dentro del cilindro entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, mientras que acá tenemos volumen específico. ¿Por qué? Porque la máquina es cerrada y la masa es constante. Entonces, la imitación que se hace de este proceso, lo vuelvo a remarcar, es así. Comienza con este estado, continúa con este otro, enseguida voy a describir qué es lo que estamos graficando, sigue con este otro, luego este proceso y finalmente este
proceso. Y describo el proceso 1-2. Desde el punto de vista teórico se lo considera un proceso isentrópico. Es una compresión adiabática reversible. Se lo plantea así, digamos reversible, porque ustedes saben que los procesos reversibles son los mejores procesos. Entonces estamos idealizando algo. La decisión fue esta, de que en la compresión desde 1 hasta 2 ocurra adiabáticamente y en forma reversible, por lo tanto que sea isoentrópica. Fíjese que en el proceso 1-2 no hay intercambio de calor aún. En el proceso 2-3, ¿qué tipo de transformación es la que usted está mirando en el gráfico? Isocórico. Isocórica. Isocórico. Ahora, pregunto, si es isocórico, ¿hay intercambio de calor? Fíjese que está aumentando la presión manteniéndose el volumen constante. La única forma de explicar esto es que el sistema esté recibiendo calor de una fuente externa. Es el calor recibido de la fuente caliente. A continuación, 3-4 es un proceso de expansión equivalente a la explosión. Pero antes digo, ¿por qué se considera que el suministro de calor es prácticamente a volumen constante? Porque si uno habla de la máquina de combustión interna, la generación de calor ocurre durante la explosión que experimenta la mezcla de aire-combustible, y ese es un proceso muy rápido, prácticamente estaría ocurriendo con el pistón quieto en el punto muerto superior. ¿Me comprenden lo que digo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces continúo. El proceso 3-4 está simulando este tramo. ¿Lo ven? Que corresponde a la expansión inmediata o que sigue a la explosión. Y también se considera que este proceso es isentrópico. Y finalmente el ciclo Otto culmina con el proceso 4-1 que vuelve a ser isocórico. ¿Por qué se considera isocórico o a qué corresponde esto? Usted tiene que pensar que los gases que escapan de la máquina de combustión interna aún tienen esa cantidad de calor que no pudo ser convertida en trabajo mecánico. Y entonces, cuando se abre la válvula se produce una descompresión instantánea. Por eso la presión de 4 disminuye hasta la presión de 1, prácticamente con el pistón quieto en el punto muerto inferior. Y este calor va a parar al exterior, digamos, la máquina de combustión externa, a través de la pared del cilindro, ¿se entiende? Y en la máquina de combustión interna sería lo que está acarreando de calor residual los gases que resultaron en la combustión. A ver si hasta ahí me comprendieron. Entonces, este ciclo Otto es un ciclo que se caracteriza por 2 transformaciones isoentrópicas y 2 isocóricas. El hecho de que ocurran estas transformaciones isocóricas tiene que dar motivo para que usted interprete que las cosas que ocurren en esta máquina son rápidas y por lo tanto la máquina también es una máquina rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted contrasta, por ejemplo, un motor a gasolina, motor Otto,
con un motor diésel, usted notará que el motor a gasolina es un motor que se mueve a mucha mayor velocidad que un motor diésel. Y eso es consecuencia de cómo ocurren los fenómenos y sobre todo la combustión dentro de la máquina. A ver, repasemos hasta acá. Mientras tanto, esto representa el trabajo neto generado por el ciclo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es contrastar W contra Q sub 1, pero identificando algo que pueda afectar el rendimiento, mejorándolo o empeorándolo. Preguntas, a ver hasta acá. Ingeniero, Diga. entonces podríamos decir que el ciclo Otto consiste en una serie de procesos que están internamente reversibles. Todos son reversibles, claro. Usted está mirando el diagrama PV que acabo de construir y todos los procesos son con línea continua. Eso Sí, sí, inmediatamente traduce que los procesos son reversibles. en serie, ¿no, ingeniero? Claro, por supuesto, uno está ocurriendo a continuación del otro, pues por eso la flecha, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, ingeniero, entonces sí o sí vamos a trabajar con lo que es isotópico y lo que es isocórico, ¿no? En este proceso del ciclo de Otto. Claro, el ciclo Otto, es un ciclo idealizado para imitar lo que ocurre en la máquina de gasolina, es por supuesto algo teórico, ¿no? Pero que nos ayuda a entender qué es lo que afecta el rendimiento en este tipo de máquinas. Y entonces se pueden tomar previsiones para mejorarlo, por ejemplo. A ver, en el proceso 1-2 voy a volver a anotar acá, si el proceso es isentrópico, entonces se cumple esta ley, asumiendo que el aire se comporta como gas ideal, que es otra de las consideraciones que se hacen. Usted ya sabe lo que representa gamma, ¿cierto? ¿Qué es gamma? ¿Qué es gamma? La constante de los gases ideales. No, no señor. Que aparece como una característica de los gases, sí, pero no es la constante de los gases. Eso se llama constante propia del gas o constante universal de los gases. Se suele anotar con la letra R o R, como quiera. Coeficiente adiabático de un gas. Sí, señor, el exponente adiabático, así se llama. Y esta ley que anoté se llama ley de Poisson. En el proceso 2-3, por ser isocórico, entonces las presiones son directamente proporcionales a la temperatura. Eso lo sabe usted de que aprendió física en el colegio. En el proceso 3-4 se vuelve a repetir la ley que anotamos arriba. La expansión adiabática. Sí, señor. O sea, otra vez la ley isentrópica. Y finalmente en el proceso 4-1 se tiene que cumplir una de las leyes de los gases, Charles Gay-Lussac. Entonces, para este ciclo que hemos planteado teóricamente, ocurriendo en esa máquina que imita al motor de gasolina, los procesos termodinámicos están descritos acá en la parte izquierda de la pizarra. Ahora, esta expresión matemática de P por B a la gamma la podemos convertir
de la siguiente manera. En lugar de P, voy a recordar que la ecuación general de los gases es así. En lugar de P, yo puedo escribir esto, ¿verdad? R por T sobre B, me quedaría por B a la gamma, y esto me quedaría igual a R por T por B a la gamma menos 1. ¿Cierto? Si yo reemplazo en esta ecuación, entonces el R que va a aparecer en los dos miembros de la ecuación se simplifica y simplemente voy a tener T sub 1 por B sub 1 a la gamma menos 1 igual a T sub 2 por B sub 2 a la gamma menos 1. Ahora, marco acá en el diagrama B sub 1 y B sub 2. Fíjese que B sub 1 es el volumen antes de la compresión, el volumen específico, y 2 es después de la compresión isoentrópica. A esta relación de volúmenes entre B sub 1 y B sub 2 le vamos a llamar epsilon y se conoce con el nombre de relación de compresión. Ojo que no es la misma definición que hemos aplicado en los compresores, en donde la relación de compresión está expresada en función de presiones. ¿Cierto? Entonces, quiero que me digan cómo queda la relación entre T sub 2 y T sub 1 en función de epsilon. A ver, alguien que me responda, si me está siguiendo, agarre un papel y un lápiz y escriba. E elevado a la... Epsilon. Elevado a la gamma menos... Gamma menos 1. Ok. Esto lo vamos a mantener en la memoria para lo que vamos a plantear a continuación. Estoy haciendo este desarrollo porque más adelante ya no lo quiero hacer con la máquina diésel y les voy a poner la fórmula, pero el procedimiento para encontrar esa fórmula va a ser similar a este. Entonces nuevamente escribo el valor de rendimiento, que es 1 menos el calor cedido al medio exterior no aprovechado dividido por el calor recibido. Como estas cantidades de calor se reciben en procesos que son isocóricos, entonces vamos a anotar así. Q sub 0 que es negativo va a ser igual a CB sub 0 por T sub 4 menos T sub 1. Esto que estoy escribiendo es consecuencia de lo que usted aprendió en termo. Y sabe que CB sub 0 es el calor específico de un gas a volumen constante. ¿Lo ve? Entonces, si yo reemplazo en la expresión que tengo arriba, tendría 1 menos CB sub 0 por T sub 4 menos T sub 1 dividido por CB sub 0 por T sub 3 menos T sub 2. Y entonces simplifico y veo que la expresión de rendimiento es función de la temperatura, pero hago un malabarismo matemático sacando factor común T sub 1 arriba, me queda T sub 4 dividido por T sub 1 menos 1, y abajo me queda T sub 2
factor común de T sub 3 dividido por T sub 2 menos 1. Entonces acá aparece esta relación, que sería el inverso de esta, ¿verdad? Voy a borrar para hacer espacio. Ya, y si usted elabora un poquito más la expresión de rendimiento, me refiero a lo siguiente. Es decir, ya tenemos la relación entre T sub 1 y T sub 2, que ya la conocimos acá. Pero la relación entre T sub 4 y T sub 1 y T sub 3 y T sub 2, para no seguir dándole vueltas al asunto, se puede demostrar a partir de estas expresiones, ¿ve? Donde aparece esta relación y luego encontrando la relación entre presiones. Por ejemplo, si yo quiero conocer la relación entre P sub 2 y P sub 3, entonces voy a tomar esta ecuación y la voy a dividir por esta. La cuestión es que se puede demostrar que estos dos son iguales y entonces esto se simplifica y por lo tanto el rendimiento del ciclo Otto quedaría siendo igual a 1 sobre 1 sobre epsilon a la gamma menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que epsilon aumente, ¿qué pasa con el rendimiento del ciclo Otto? Estoy preguntando. Aumenta. Aumenta. Entonces, la idea sería, bueno, hay que comprimir lo más que se pueda la mezcla de aire y combustible, ¿cierto? El problema es que cuando se comprime, la temperatura T sub 2 también aumenta. Y entonces se puede presentar un problema por el tipo de combustible. Hay un fenómeno que se llama autoencendido, que no es otra cosa de que el combustible empieza a quemarse antes de que salte la chispa incluso. ¿Por qué razón? Porque se comprimió tanto por este valor que la temperatura llegó a la temperatura de ignición del combustible. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ingeniero, disculpe, ¿eso sería lo mismo que detonación? No exactamente. La detonación tiene que ver también con el combustible, pero más se refiere a la onda expansiva, porque resulta que cuando se está comprimiendo el pistón, le voy a dibujar la maquinita, si el pistón se está moviendo así, ¿verdad? Cuando se está comprimiendo la mezcla, digamos que si antes de llegar al punto muerto superior, por motivos de la compresión, la temperatura alcanza el valor de ignición, entonces se produce una explosión y este pistón que se mueve así se encuentra con una onda de choque, sí, que sería desastroso, ¿no? Y entonces se produce un golpeteo. En realidad, estos dos fenómenos están, digamos, muy relacionados, pero habría que mejor hacer una interpretación más precisa, ¿no? Ingeniero, Sí. y para que la temperatura aumente, el diámetro del pistón tendría que ser más grande. No. La temperatura aumenta porque antes yo escribí la expresión, a ver, esta T sub 2 sobre T sub 1, escribí así, ¿no es verdad? ¿Recuerda? Sí. Ya. T sub 1 es un valor fijo, digamos que es la condición ambiental en la que está ingresando la mezcla de aire y combustible
prácticamente al cilindro. De ahí en más comienza a comprimirse, entonces significa que este valor de epsilon va aumentando como consecuencia de que este valor B sub 2 se va haciendo más pequeño. Si usted aumenta mucho esto, manteniendo esto fijo, este valor se eleva. ¿Lo ven? Si la condición es tal de que se eleva tanto que alcanza el punto de ignición del combustible, entonces se quema antes de que usted le mande chispas siquiera. Y entonces lo que va a escuchar en el motor es una suerte de desastre en lo que a ruidos concierne, ¿no? Hasta que la máquina se destruya. Yo no sé si conocen algo de motores, pero uno de los ajustes que se hacen en los motores es lo que le llaman el punto, ¿no? Afinar el punto, dice, es el momento en que va a saltar la chispa para evitar golpeteo en la máquina. Con el distribuidor, ¿no, ingeniero? Claro, el distribuidor, sí. Es el que manda la chispa en el momento adecuado. Entonces hay que sincronizar el movimiento del distribuidor con el movimiento de los pistones, pues, ¿no? La compresión. Bueno, el problema de autoencendido, digamos que tiene importancia en este tipo de motores porque el combustible que se usa, que tiene como base el octano, es un combustible relativamente liviano. Entonces, como no es octano puro, de repente tiene esto, ¿cómo se llama esto? Con 7 carbonos, si con 8 se llama octano. Heptano. Heptano, y entonces el combustible más liviano significa que tiene un punto de ignición más bajo. ¿Me entiende? Por eso es importante esta calidad que tiene el combustible que se llama octanaje. Sería bueno que ya les dije yo en la clase anterior que ustedes miren qué significado tiene este término octanaje. Bueno, la cuestión es que este valor epsilon se ve limitado por este fenómeno debido al tipo de combustible. ¿Ok? En algunos casos se utilizan aditivos, voy a poner así, que se le añaden al combustible para mejorar su comportamiento y evitar la posibilidad de este fenómeno. Recuerdo que antes se usaba en los combustibles como aditivo un compuesto a base de plomo, pero cuando se descubrió que provoca cáncer, el plomo, entonces se lo suprimió y seguramente habrán otros alternativos hoy en día que no tengan plomo. Bueno, en el documento que yo les voy a mandar, porque no, creo que no les mandé todavía, ¿no? Sobre esto. No, ingeniero, todavía no me mandó. Ya, en el documento que yo les voy a mandar, ustedes ahí tienen un ejercicio con cálculos, con cuentas, y entonces lo estudian y el próximo día volvemos a comentar.